perdones, porque hemos contaminado el agua. La Universidad de El Salvador fue la sede del 8º Festival Yulcuicat. Desde la primera edición de este festival, la UES abre sus puertas a los pueblos indígenas. El doctor Luis Melgar Brizuela nos habla de qué se trata. El Festival Yulcuicat, que quiere decir Canto del Corazón, que corresponde al primer libro indigenista de Pedro Chofrá Rivas, que es el gran poeta reivindicador de nuestros indígenas. Y desde 2007 hasta el año pasado, 2013, consecutivamente se mantuvieron en las 7 ediciones del Festival Yulcuicat. Un grupo pensó que era importante acercarse a las comunidades indígenas, que vinieran esas comunidades a la Universidad de El Salvador y que la Universidad de El Salvador fuera a esas comunidades. En la semana del 12 de octubre, considerando esas fechas como símbolo de resistencia indígena, se celebrara en el interior de la UES un festival que nos acercara a los universitarios con los nahuapipiles, con los lencas, con los nonoalcos. En el programa de hoy hablamos con algunos representantes de los pueblos indígenas de nuestro país. La reforma constitucional al artículo 63 de la legislación salvadoreña reconoce a los pueblos indígenas. Esta reforma al artículo 63 constituye una reivindicación histórica, como veremos en el siguiente reportaje. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y de acuerdo al Convenio 169 de la ONU, se es indígena por autodefinición. O sea, las personas deciden por sí mismas ser indígenas al adoptar las costumbres, las tradiciones, la espiritualidad y la cultura. Alrededor del 10 o 12% de la población salvadoreña reúne las características que exigen los especialistas de la ONU para ser considerados indígenas, lo cual pues no es nada despreciable, porque estaríamos hablando de 600.000 a 800.000 salvadoreños. También están los indígenas de milenarios, que somos los que venimos existiendo desde siempre y hemos venido luchando por mantener la cultura. Y existen los nativos descendientes, que son los que son descendientes de indígenas, que tienen ADN indígena, pero que lastimosamente no se aceptan como tales, pero que son indígenas por ADN. La diferencia básica entre el campesino y lo que es el indígena es que el campesino simplemente ahorita está en un proceso de cultivar la tierra, pero desconoce totalmente su identidad ancestral. No está dentro del proceso espiritual de la cosmovisión, ni tampoco dentro del proceso de la tradición. Estamos presentes
encontramos como la etnia más fuerte, la más digna de estudio y que ha incidido determinantemente en nuestra identidad, la cultura, la etnia Nahuapipil. Esta tiene como epicentro Izalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, en general el departamento de Sonsonate. Pero también encontramos pueblos indígenas nahuapipiles en Ahuachapán y en La Libertad. En cambio, en Santana y Chalatenango, la herencia indígena es maya chortí y nos vincula a los salvadoreños con la zona del trifinio, es decir, con la cultura hondureña y la cultura guatemalteca. En Honduras, Copán fue una sede maya chortí. Ahora, en la zona paracentral, es decir, San Vicente y La Paz, los nonoalcos. Ahí predomina la etnia nonoalca. Y en la zona oriental, San Miguel, Morazán, La Unión, los lencas, que vinculan El Salvador con los lencas hondureños. Pero también se encuentran los cacahuiras, allí en Morazán, específicamente en el área de Cacaopera. Eso sería en términos gruesos, así generales, un principio de mapa etnohistórico ancestral salvadoreño. En El Salvador, ser indígena puede tener muchos conceptos, empezando porque históricamente ser indígena en El Salvador ha significado ser excluido, ha significado ser perseguido, ha significado ser vilipendiado, ser maltratado. Hay que tomar en cuenta que ya en 1833 había habido una revolución, que era la revolución de los nonoalcos, dirigida por Anastasio Aquino. Por las principales calles de aquel entonces de Santiago de San Vicente, lo pasearon y lo autonombraron rey, y todo el mundo le aplaudía. En 1833, Anastasio Aquino fue ejecutado por las fuerzas gubernamentales en San Vicente. Ejecutado y decapitado, y sus restos se encuentran en San Vicente. Que después de la ejecución de Anastasio Aquino, una persecución sobre los nativos de la ciudad, sobre los indígenas que se habían unido a la guerra, por así decirlo, al ejército, y entonces muchos de ellos debieron de emigrar, incluso los familiares cambiarse sus nombres para evitar represalias o no poner en riesgo su vida. Mandaron a quemar todos los ranchos, aquí quedó. Toda la gente que vive actualmente de aquí de Santiago no son de aquí santiagueños. Roque Dalton declaró que el verdadero padre de la patria no era José Matías Delgado, sino Anastasio Aquino. Eso, en los grupos intelectuales por lo menos, fue asumido, fue valorado. Después de los levantamientos de 1833, liderados por Anastasio Aquino, surgieron otros levantamientos en 1840, dirigidos por los hermanos Castro. En el 46, que fue cuando vino Gerardo Barrios a quemar el pueblo por primera vez. Y en esa que vino Gerardo Barrios a quemar el pueblo, dicen los textos de historia de que lo único que sobrevivió fue este campanario. Nenananoy, Juan, ne Tatanoy, ne Shimitigan, Palnetal Tejeme, Tignetechan, Itzan. Soy descendiente de Feliciano Ama y mi padre era sobrino de Feliciano Ama. Y ella era hija de Feliciano Ama, ella. Él es primo con ella.
porque él era hijo de un hermano de Feliciano Ama. Y aquí después puedo mencionar a mi papá, que era hermano de él. Entonces mi papá era sobrino de Feliciano Ama. Todo esto es área donde hay cementerio. Se ha colocado una piaña, ¿verdad? Donde en el año 2005 se instaló esta piaña, haciendo como un reconocimiento de que en este lugar están enterrados los abuelos. Vamos a pedirle al Gran Jau en esta mañana. Todas las abuelas que murieron por la vestimenta de su repajo, por su lengua en 1932, bueno, ellas estén pidiendo por toda esta humanidad de mujeres que sigamos adelante luchando, siendo un apoyo de equidad. Él agarra la batuta siempre de la cofradía del Corpus Christi y logra obtener un gran liderazgo Feliciano Ama. Y además de eso, él siguió todo lo que su suegro venía haciendo, luchando por las tierras comunales. Feliciano Ama, él murió de 55 años. Yo tenía 10 años, como 10 o 12 años tenía. Decían los comunistas se van a meter y se van a meter. Porque eso fue el 22 de enero y como el 10 de enero habían habido elecciones para alcaldes y siempre se ha dado el fraude. El alcalde que había ganado la alcaldía aquí de Izalco era un indígena y luego le dan el gane al alcalde Ladino, al candidato Ladino. Eric Chin hizo su tesis para doctorado, vino a estudiar acá a Izalco todo eso y él fue enviado hasta Rusia para ver si verdaderamente allá estaba inscrito el Partido Comunista que había existido acá. Y él en su libro dice de que aquí no, allá ni siquiera inscripción hubo. Feliciano no fue comunista, que lo relacionaron con comunal, que es muy diferente. Y ¿saben lo que hizo Martínez? Que él no tomó en cuenta el que era o el que no era, porque estaban en libros escritos allí, apuntados, todos anotados en libros. Si a usted le encontraban allí, no le preguntaban nada. Lo mataban. Feliciano Ama, al ver la persecución masiva de los indígenas, él se fue a oír a los guatales y a él lo capturaron el 28 de enero y ese mismo día lo mataron. Y aquí quedó triste este pueblo de toda la gente que mataron. Lo que hacían en ese tiempo, según la historia y como me contaba mi papá, que los mismos que agarraban para fusilarlos, ellos hacían la zanja y ya después los alineaban a la orilla de la zanja y ahí se los quebraban y daban vuelta y después otros que iban a matar, ellos los enterraban, le echaban tierra. Yo estaba en la casa cuando vi que venía un grupo de gente, como 300, que los traían atados, con una piocha en el hombro y el doctor en la pala. Todas las mancuernas, venían como 300, hicieron la cava allí, después de que hicieron la cava, ellos hicieron su misma tortura. En la matanza de 1932, el lugar más propicio para hacer una fosa común e ir a asesinar a los indígenas era acá. Aquí ellos hicieron sus zanjas, ellos. Desde el año 1932, 3 meses duró aquí la matanza de la gente. Aquí había trabajo del Partido Comunista, pero la conducción del movimiento no fue el Partido Comunista quien nos condujo. Al contrario, 2 días antes de la insurrección, el Partido Comunista quería detener la insurrección porque decía que iba a ser un fracaso, ¿verdad? Pero los líderes indígenas ya estaban decididos que le entraban, ¿verdad?
pasearon en el pueblo arrastrándolo. Y luego después lo simularon, le pusieron una soga y lo pusieron en un palo de aceituna que está ahí en el parque, que ya no está, pero está en el espacio. Y ahí quedó pendiente. Ahí lo colgaron. Ahí lo colgaron. Porque yo fui a verlo. Ahí estaban colgados los pobres cada uno. Todo quedó en el anonimato. Nadie podía hablar porque era terminantemente prohibido. Le dieron fuego a los telares que habían acá porque aquí se hacía todo eso. La gente que sobrevivió, y mi mamá fue una de esas, que vivió el 32, ¿cómo se quedaron para mantener sus refajos? La gente de Guatemala venía, ¿no? Y les daba fiado los refajos. Lo que pasaba que después del 32, que la gente quedó temorizada, porque el que hablaba de Feliciano Ama se lo echaban otra vez, por eso se perdió la vestimenta como lo cual se viste esta señora. ¿Ah? Y por eso mismo se perdió el náhuatl, y desgraciadamente yo no lo aprendí. ¿Para qué aprender náhuatl? Si eso ya pasó, y eso lo dicen los maestros. ¿Qué me dijo una hija? No, me dijo, yo no voy a aprender el náhuatl, yo quiero aprender el inglés, me dijo. Ah, vaya, le dije. Ahí nomás la dejé. El pueblo indígena en El Salvador se atemorizó, se aterrorizó a nivel de que dijo, ya no puedo decir que soy indígena, ya no puedo hablar mi idioma, ya no puedo ponerme mi atuendo, porque en esa época el decir soy indígena, hablar el idioma originario o usar el atuendo originario significaba ser asesinado. Y 1932 es algo de la historia que nos ha marcado a nosotros los indígenas. Y los indígenas no están excluidos de ese temor, todavía sienten latente el hecho de que si ellos hablan, si ellos dicen, o si nosotros decimos, bueno, vamos a reivindicar nuestros derechos, nos van a desaparecer. Va a volver otro 32. En el 32, como sabemos, se exterminaron miles de indígenas. Se considera que fueron alrededor de 30.000. Ese fue el genocidio físico. Yo considero que es más grave, más dañino para el sentido de la identidad salvadoreña, el exterminio cultural. Mataron a una etnia, pero la raíz ha quedado. Aquí estoy yo. Tenemos las manos, hermanos, es que fuerza de la liberación, porque juntos así romperemos las cadenas de la represión, porque juntos así romperemos las cadenas de la represión. ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! Con la reforma del artículo 63 de la Constitución de la República de El Salvador, se buscarán leyes que fomenten y preserven la cultura ancestral. Pasamos al editorial de hoy y luego a las notas universitarias. Campus TV ante los pueblos originarios. Los habitantes del territorio de El Salvador en Centroamérica han sido los pueblos de origen maya, nahuas, cacaopera y lencas, diezmado por la conquista española y el mestizaje en un inicio y por el etnocidio del general Maximiliano Martínez en 1932, que dejó asolada la campiña salvadoreña. Los integrantes de estos pueblos se han visto obligados a cambiar sus nombres, sus vestimentas y dejar de hablar su lengua natal, el náhuatl. Sus descendientes aún perviven en la zona oriental y centro-occidental del país,
Son pueblos que luchan por conservar sus leyendas, tradiciones y su propia lengua, dedicándose únicamente a la agricultura, cestería, carpintería, los tejidos, la alfarería y la pesca artesanal. A pesar de la invisibilización que son sometidos históricamente, han emprendido desde hace años una serie de acciones en la búsqueda de las reivindicaciones de sus derechos y la difusión de sus costumbres. Una de sus reivindicaciones más importantes consiste en la ratificación del Convenio 169 establecido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Dicho convenio es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que se basa en los principios de no discriminación. Académicos y líderes de los pueblos originarios presionan al gobierno de El Salvador para que ratifique el Convenio 169. Por su parte, el Alma Mater ha venido impulsando una serie de investigaciones acerca de la cultura indígena en coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos originarios radicados en El Salvador. Además, desarrolla el 8º Festival Yulcuicat, que ha trascendido los recintos del Alma Mater y se torna en una ventana de expresión de las reivindicaciones tradicionales y costumbres indígenas. Dentro de su quehacer, la Universidad de El Salvador imparte clases del idioma náhuatl, a la par del inglés, francés, japonés, mandarín e italiano, como una forma de aportar al conocimiento y al desarrollo cultural de los pueblos, hacia la libertad por la cultura. Antes de finalizar el programa de hoy, nos acompaña una representante de la Fundación Feliciano Ama. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué significa para usted representar a los pueblos indígenas y que la Universidad de El Salvador abra este tipo de espacios? Para mí es un gran compromiso, ¿verdad? Estar a la par de los tatas y las nanas, que son personas con mucha sabiduría. Y mi objetivo es aprender de ellos y a la vez también, como educadora que soy, además difundir la cultura nuestra y trabajar por preservarla y que logremos pues una mayor conciencia de la población hacia este respeto hacia nuestros abuelos y nuestras abuelas. ¿Qué le parece si nos quedamos con imágenes de este Festival Yulcuicat?